¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a ver la segunda parte del tema de entropía y cambios de entropía. Entonces, en el video pasado, ya al final hicimos unos ejemplos de cómo calcular los cambios de entropía a través de esta ecuación muy parecida a la ley de Hess. Y ahora vamos a continuar. Ok, bueno, debido a que los cambios de entropía pueden entenderse en términos de la dispersión de la energía y del desorden molecular, es común predecir el signo de el cambio de entropía del sistema. Entonces, eh, sin hacer los cálculos, es posible, sin hacer cálculos, predecir, predecir el signo. Ojo, vamos con estas reglas vamos a poder decir el signo, nada más el signo de el cambio de entropía del sistema. Si quisiéramos conocerla con exactitud, pues tendríamos que hacer los cálculos que vimos en en el video pasado. Ok, entonces vamos a ver cómo predecir eh, el signo de entropía en los siguientes casos. Ok, ok. Entonces, primer caso van a ser los cambios de fase. Cambios de fase. Entonces, sabemos que en un sólido las moléculas se encuentran en una distribución ordenada, como vemos aquí, y donde solamente estas moléculas del sólido pueden vibrar en torno a su posición relativamente fija. Entonces, estas moléculas se mueven, pero solo en torno a una posición relativamente fija. En un líquido, las moléculas están más desordenadas, de modo que puedan intercambiar energía con más libertad, y la entropía es mayor que en el sólido. Si aquí en el líquido la entropía va a ser mayor que en el sólido, las moléculas se están moviendo con mayor libertad, intercambian más energía que en el sólido. Y de forma similar, las moléculas gaseosas están en un volumen mucho mayor y se mueven con menos restricciones que en el líquido. Sus velocidades son mayores, se mueven con mayor aleatoriedad y ocupan un mayor volumen. Y por lo tanto el gas tiene mayor entropía que el líquido de la misma sustancia. Si este ejemplo de aquí es una misma sustancia para los tres estados, entonces el aumento de desorden, el aumento de dispersión de la energía y el aumento de la entropía va en esta dirección. Sólido, líquido y gas. De manera que, por esto que acabamos de ver, los procesos de fusión, vaporización, vaporización y sublimación eh, llevan un aumento de entropía, es decir, los procesos que van en esta dirección que tenemos aquí de cambios de fase nos dan un aumento de entropía. Los procesos inversos de congelación, condensación y deposición, congelación, congelación, condensación y deposición corresponden a una disminución de entropía.
Y entonces, esto que acabamos de mencionar lo podemos resumir en los siguientes enunciados. Primero, para toda sustancia, la entropía aumenta en el orden sustancia sólida tiene menor entropía que la sustancia líquida y tiene menor entropía que la misma sustancia en forma de gas. Y en base a los dos enunciados negros, podemos tener que en los procesos de fusión, vaporización y sublimación, en los procesos de fusión, vaporización y sublimación, siempre el cambio de entropía del sistema es mayor que cero. Es decir, aumenta la entropía del sistema. Y por otro lado, en los procesos de congelación, condensación y deposición, que son los procesos inversos, siempre la entropía del sistema va a ser menor que cero. Es decir, el cambio de entropía del sistema va a ser negativo, va a disminuir. Ok, bueno, esta es las tres primeras reglas con las que podemos predecir el signo de la entropía para una sustancia o un proceso. Luego, que son con respecto a los cambios de fase. Ahora vamos a tener con respecto una regla similar con respecto a los cambios de temperatura. Cambios de temperatura. Ok, bueno, si tenemos una sustancia, conforme aumenta la temperatura de la muestra de esa sustancia, sus moléculas tienen mayor energía cinética total. Entonces tenemos sustancia y después aumentamos temperatura. Si aumenta la temperatura, tenemos mayor energía cinética, mayor energía, energía cinética de las moléculas, mayor energía cinética de las moléculas, quiere decir que esta energía puede dispersarse entre más moléculas de diferentes formas. Esta energía se puede dispersar de más formas entre las moléculas. Al incrementar la energía total, tenemos mayor energía para repartir entre las moléculas, lo cual provoca un incremento de la muestra de entropía en la muestra. Incremento de entropía. Y bueno, esto es con respecto a la energía. Por otra parte, el mayor movimiento de las moléculas corresponde a una mayor dispersión de la materia. Entonces, por otra parte, lo voy a poner aquí de otro color. Esto de aquí. Mayor energía cinética de las moléculas, mayor movimiento de las moléculas corresponde a mayor dispersión de la materia. Mayor dispersión de materia. Y el incremento de dispersión de la materia también me lleva a un incremento de
entropía. Entonces, por los dos lados, por el lado de mayor dispersión de la energía y por el lado de mayor dispersión de la materia, me da un incremento de entropía cuando estoy aumentando la temperatura. Y eso lo puedo resumir en el siguiente enunciado. Esto de aquí lo puedo resumir en el siguiente enunciado que dice que la entropía de cualquier muestra se incrementa. Cualquier muestra se incrementa si su temperatura aumenta. Si su temperatura aumenta. Entonces, esta sería la regla para determinar el signo del cambio de entropía cuando hay cambios de temperatura. Ok, entonces ya vimos cambios de fase, vimos cambios de temperatura. Ahora vamos a ver cambios de volumen. Cambios de volumen. ¿Cómo determinar el signo del cambio de entropía cuando hay cambios de volumen? Bueno, cuando aumenta el volumen de una muestra de gas, las moléculas pueden ocupar más posiciones y por lo tanto su distribución es más aleatoria. Entonces tenemos aumento de volumen. Las moléculas pueden ocupar más posiciones. Moléculas pueden ocupar más posiciones. Su distribución es más aleatoria y esto quiere decir que hay mayor dispersión de la materia. Distribución más aleatoria, mayor dispersión de materia. Como ya sabemos, mayor dispersión de materia me da mayor entropía. Mayor entropía. Y por otro lado, un aumento de volumen, como ya habíamos visto antes, los niveles de energía disponibles para las moléculas son más estrechos con un volumen más grande, lo cual lleva a más formas de distribución de la misma energía total. Entonces, cuando tenemos un aumento de volumen, también tenemos más formas de distribución de la misma energía total, más formas de distribuir la energía del sistema. Esto me lleva a mayor dispersión de energía. Y esto también me lleva a mayor entropía. Entonces, por los dos lados, por mayor distribución, por mayor dispersión de materia y por mayor dispersión de energía, cuando estoy aumentando el volumen, estoy llegando a una mayor entropía. Y debido a esto, pues vamos a poder resumir este resultado en el siguiente enunciado, que me dice que la entropía de un gas se incrementa conforme su volumen aumenta. La entropía de un gas se incrementa conforme su volumen aumenta. Y por lo que es lo mismo, tenemos que para un incremento de volumen de un gas, tenemos que el cambio de entropía del sistema es mayor que cero, es positivo.
Para un incremento de volumen, el cambio de entropía del sistema es mayor que cero, es positivo. Delta S sistema va a ser igual a signo positivo. Es decir, se está incrementando la entropía. Ok, entonces eso es con respecto a las mezclas, perdón, al incremento de volumen, cambio de volumen. Ahora vamos a ver qué sucede con mezclas de sustancias. Mezclas de sustancias. Estas mezclas de sustancias pueden ser en una reacción química o sin reacción química. Aún sin reacción, como vamos a ver ahorita. Ok, entonces en situaciones en las que se mezclan partículas de más de un tipo, estas adquieren mayor desorden, mayor dispersión de la materia y puede haber intercambio de energía tanto entre partículas semejantes como entre partículas distintas, lo cual me da mayor dispersión de la energía. Entonces tenemos mezclas de dos tipos de sustancia. Si las mezclamos adquieren mayor desorden, desorden, mayor desorden me da más dispersión de la materia, mayor dispersión de materia, por lo tanto, mayor entropía. También, por otra parte, por el lado de la energía, mezclar dos tipos de sustancia implica que haya intercambio de energía, entre moléculas semejantes y moléculas de distinto tipo. Es decir, si tenemos una sustancia A y una sustancia B, las moléculas de A pueden intercambiar energía con las moléculas de A, pero también pueden intercambiar energía con las moléculas de B. Entonces, al haber estas opciones de intercambio de energía, me da mayor dispersión de energía y por lo tanto también mayor entropía. Y la entropía de la mezcla es mayor que la entropía de las sustancias individuales. Entropía de la mezcla es mayor que entropía de las sustancias individuales. Entonces, cuando hay una mezcla, vamos a tener un incremento de entropía. Este incremento de entropía favorece el mezclado de gases y la disolución de solutos sólidos y líquidos en solvente líquidos. Entonces, este aumento de entropía favorece procesos de mezcla y de disolución. Entonces, los procesos de mezcla de gases se van a ver favorecidos y los procesos en los que se disuelve un sólido o un líquido en un solvente líquido también se van a ver favorecidos. Un ejemplo de esto sería cuando un mol de sal, cuando un mol de NaCl se disuelve en agua, tenemos la reacción que tenemos NaCl sólido y durante el proceso de disolución vamos a tener ahora NaCl en solución acuosa. Y en este
solo por disolver la sal en el agua, vamos a tener un delta S estándar igual a más 43.1 joules sobre mol por Kelvin. Este valor lo pueden encontrar en el apéndice K de su libro. Entonces, solo porque una sustancia esté disuelta en otra, va a haber un incremento de entropía. Y el término mezcla puede interpretarse también de una forma más amplia. Mezcla también puede interpretarse de la siguiente forma. Por ejemplo, si tenemos la reacción H2 gas más Cl2 gas, reaccionan para formar 2HCl gas. Entonces, en este tipo de reacciones en que dos compuestos forman uno solo distinto, también podemos considerarlo como una mezcla. Entonces, esta reacción tiene un delta S positivo mayor que cero, delta S positivo o delta S mayor que cero, porque en los reactivos cada átomo está unido a un átomo idéntico, que es una situación menos mezclada que en los productos donde están unidos a átomos distintos. Entonces, cada átomo está unido a un átomo semejante, que es una situación menos mezclada que acá cuando están unidos átomos distintos. Están unidos átomos distintos. Entonces podemos considerar que esto es una situación mezclada, menos, y esta menos mezclada. Y el cambio de entropía se incrementa cuando se mezclan más los componentes en una mezcla que hagamos. Cuando tenemos componentes individuales y los mezclamos, va a haber un cambio de entropía positivo, un cambio de entropía mayor que cero. Y eso lo podemos resumir en el siguiente enunciado, en esta siguiente regla que me dice que la mezcla de sustancias, o la disolución de un sólido, en un líquido, causan un incremento de entropía. Es decir, delta S del sistema va a ser mayor que cero. Delta S va a ser positivo, delta S del sistema mayor que cero. En el caso de que hay mezclas o en el caso de que haya una disolución. Ok. Entonces, continuamos con el siguiente caso, que es el caso de cambio de número de partículas. Para eso vamos a irnos por acá arriba otra vez, donde tenemos esta tablita. Entonces, siguiente caso es cambio del número de partículas. Cambio del número de partículas. Un ejemplo de este cambio del número de partículas sería, por ejemplo, la disociación de un gas diatómico. Disociación
de gas diatómico. La disociación de un gas diatómico en general sigue la fórmula, por ejemplo, flúor 2 de forma gaseosa se descompone en dos moléculas de flúor monoatómico. Entonces, en este tipo de reacciones tenemos un cambio en el número de partículas. Teníamos una molécula originalmente formada de dos átomos de flúor y se separan y ahora tenemos dos moléculas, cada una formada por un átomo de flúor. Ok, entonces en todo proceso donde aumenta el número de partículas, resulta un incremento en la entropía. Entonces, proceso con eh, aumento del número de moléculas o de partículas resulta en incremento de la entropía. Entropía. Y, por ejemplo, en esta tabla de aquí, vemos cambios de entropía de algunos procesos del tipo X2 que reaccionan para formar 2X, donde X es cualquier, bueno, no es cualquier sustancia, sino son algunas sustancias que pueden reaccionar de esta forma, como tenemos aquí algunos ejemplos. Con el hidrógeno, aquí no sé por qué, esto está equivocado, está de más. Tenemos algunos ejemplos con hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, otra cosa que podemos notar aquí es que, si se fijan, eh, estos de aquí tienen valores similares. Hidrógeno 2, aquí no estoy seguro cuál de las dos de hidrógeno sea la correcta, voy a dejar las dos por las dudas. Tenemos hidrógeno 2 a 2 átomos de hidrógeno, o 2 a 2 átomos de oxígeno, igual con el flúor, igual con el cloro. Vemos que en el estado inicial están en forma gaseosa, en el estado final también están de forma gaseosa. Aquí tenemos valores similares. Y luego, si nos fijamos en el bromo, de acá, vemos que tiene un valor mucho más alto, 197 joules por mol Kelvin, cuando los otros rondaban en los 100. Y también se está separando de bromo 2 a 2 átomos de bromo. La diferencia ahora es que estaba originalmente en líquido y ahora está en gaseoso. Entonces, el mayor valor de esta reacción se debe porque, además del aumento de partículas, hay un cambio de fase, hay una vaporización. Entonces, además de incremento de partículas, hay una vaporización. Ya habíamos visto que una vaporización incrementa la entropía. Y lo mismo podemos ver con este otro valor, que es mucho más alto. Aquí no solo hay una vaporización, sino que primero hay fusión, está en sólido y pasa hasta gas. Entonces, primero, en este caso, primero hay una fusión y luego una vaporización. Entonces, hay dos cambios de fase. En este de aquí hay dos cambios de fase. Los cambios de fase, donde en cada uno de esos cambios se incrementa la entropía porque va en la dirección de sólido a gas. Entonces, además de la disociación, además del incremento en el número de partículas, están interviniendo dos cambios de fase, es por eso que tenemos ese valor tan alto. Podríamos dividir o descomponer esta reacción en las dos reacciones siguientes, donde tendríamos bromo 2 líquido que pasa a bromo 2 gaseoso, perdón,
Ah, no, perdón, esta es la del bromo, no la del yodo. Para la del bromo, para esta de acá, en el que hay una vaporización, podríamos descomponer la eh, reacción química, la ecuación química balanceada, en dos ecuaciones químicas balanceadas. Bromo 2 líquido reacciona para formar bromo 2 gaseoso con un incremento de entropía de 93.2. Esto está en Joule sobre mol por Kelvin. Y luego tenemos el bromo gaseoso que pasa a ser dos bromos monotómicos en forma de gas con un incremento de entropía de 104.4. Entonces, si se fijan, este 104.4 sí es similar a las reacciones donde hay esa descomposición, esa disociación. Y la cosa extra que tenemos es el proceso este de aquí, en el que pasa de líquido a gas, donde tenemos un 93 joules sobre mol Kelvin extra de incremento de entropía. Si hacemos aquí el balance de la ecuación, se forma bromo gaseoso de un lado, se consume del otro, y la ecuación final sería bromo 2 líquido, que pasa a ser 2 bromo monoatómico gas. Y la suma de las entropías pues sería 197.5 joules sobre mol Kelvin, que es esto que tenemos aquí. Entonces, bueno, de ahí sale ese valor. Si vemos los incrementos de entropía individuales entre cada uno de los procesos individuales, pues vemos que la suma da eso. Además del incremento de partículas, estamos aumentando la entropía con la vaporización. Y en el caso del iodo, que hay dos cambios de fase, pasaría lo mismo, nomás que en vez de ser dos ecuaciones, pues serían tres. Cambio de sólido a líquido, luego cambio de líquido a gas, y luego la disociación de gas a gas. Es por eso que hay este valor más alto. Están interviniendo varios procesos, donde en cada uno de esos procesos hay un incremento de la entropía del sistema. Y eso lo podemos resumir con la regla que dice que el incremento del número de partículas causa un aumento de entropía. Causa un aumento de entropía. Es decir, delta S del sistema es mayor que cero. El cambio de entropía es positivo. Se está incrementando la entropía. Ok, bueno, eso es con respecto a el incremento en el número de partículas. Ahora vamos a ver el cambio en la cantidad de moles de sustancias gaseosas. Ya me comí un espacio del ejemplo acá. Entonces, seguimos ahora, siguiente caso, cuando hay cambios en la cantidad de moles de sustancias gaseosas. Cambios en la cantidad de moles de sustancias gaseosas. Entonces, en los procesos en los que hay un incremento en la cantidad de moles de sustancias gaseosas, el valor de delta S va a aumentar. Incremento en, voy a poner n número de moles de sustancias gaseosas. Si hay un incremento en el número de moles de sustancias gaseosas, perdón, va a haber un cambio de entropía del sistema positivo, es decir, un incremento de entropía. Incremento de entropía del sistema. Y en el ejemplo 15.16 que vimos anteriormente,
se ilustraba esta situación. Ejemplo 15.16 ilustra esta situación. En ese ejemplo teníamos que N2H4 líquido más 2H2O líquido reaccionaban para formar N2 gaseoso más 4H2O gaseoso con un delta S de reacción igual a 605.9 joules sobre mol por Kelvin. Mol de reacción por Kelvin. Entonces, en este ejemplo se ilustra esto incremento en el número de moles gaseosos. Aquí hay 0 mol gaseosos. Y aquí tenemos 1 más 4, 5 moles, 5 moles gaseosos. Entonces, hay un incremento en el número de moles gaseosos y por lo tanto, como habíamos calculado en esa reacción, el delta S es positivo, delta S se incrementa, la entropía del sistema se incrementa. Por otra parte, vamos a ver un ejemplo contrario. Por el contrario, en la reacción 2H2 gas más O2 gas, que forman 2H2O gas, tendríamos un delta S de reacción negativo. Tendríamos delta S de reacción negativo, ya que disminuye el número de moles gaseosos. Debido a que disminuye el número de moles gaseosos. Como podemos ver aquí, tenemos 2 más 1, 3 moles gaseosos, 3 moles de gas. Y aquí tenemos nomás 2 mol en forma de gas. Entonces disminuye, teníamos más y se hace menos. Y entonces debido a que disminuye, pues el cambio de entropía va a ser negativo. La entropía del sistema disminuye. De aquí, entropía disminuye. Y pues de forma general tenemos la regla que dice que un incremento de la cantidad de moles de sustancias gaseosas, de la cantidad de moles de sustancias gaseosas causa un aumento de entropía. Causa un aumento de entropía. Es decir, delta S del sistema va a ser mayor que cero. El cambio de entropía del sistema es positivo, mayor que cero, se está incrementando. Y bueno, entonces, de los factores, de todos los factores que hemos mencionado, para el cambio de entropía, para ver el signo del cambio de entropía, el cambio de número de partículas y el cambio en la cantidad de moles de gas suelen ser los más importantes para predecir delta S. Entonces, cambio en número de partículas y cambio en número de moles en forma de gas son los más importantes. Es decir, si queremos predecir el signo
el cambio de entropía en una reacción, los primeros que vamos a utilizar son estos dos. El cambio en el número de partículas y el cambio en el número de moles gaseosos. Principalmente el cambio de número de moles gaseosos, va a ser el primero que vamos a usar. Más importantes para predecir el delta S de una reacción. Son los que vamos a usar primero. Y después de, si esos no nos dan información, pasamos a las siguientes reglas que hemos visto. Ok, entonces continuamos. Y además de esto, también hay unas reglas que nos permiten calcular o predecir el signo de las entropías de sustancias individuales. Entonces, las reglas siguientes de la entropía absoluta o entropía molar estándar, recuerden que son iguales, de sustancias individuales, pueden servir para predecir cambios de entropía. Pueden servir para predecir cambios de entropía. Y pues en general vamos a tener lo siguiente, que va a ser el tamaño molecular y complejidad molecular. Tamaño molecular y complejidad molecular. Entonces, vamos a agregar algunas reglas más. Primero, en moléculas con fórmula semejante, la entropía absoluta suele incrementar con el aumento de la masa molecular. Moléculas con fórmula semejante, la entropía absoluta, es decir, S, suele incrementar con el aumento de la masa molecular. Es decir, una molécula con mayor masa molecular, suele tener mayor entropía absoluta que una molécula de fórmula semejante con menor masa molecular. Entonces eso es importante. Y segundo, en estructuras moleculares más complejas, existen más formas en que los átomos se pueden mover dentro de la molécula, de modo que hay mayor entropía. Los átomos se pueden mover, por lo que hay mayor entropía. Entonces, estructuras moleculares más complejas me dan mayor entropía. Masas moleculares mayores también me dan mayor entropía. Y, por ejemplo, algunos ejemplos de esto serían los siguientes. Por ejemplo, si tenemos el peróxido de hidrógeno H2O2 líquido y lo comparamos con el H2O líquido también. Al tener dos átomos más de oxígeno tenemos mayor complejidad molecular y tenemos
que si nos fijamos en el apéndice acá, revisamos las entropías absolutas de estas sustancias, tenemos que la del H2O2 líquido, peróxido de hidrógeno, es 109 joules sobre mol por Kelvin, y la del agua líquida es 69,91 joules sobre mol por Kelvin. Otro ejemplo de esto de la complejidad molecular es para el PCl5, y si lo comparamos con el PCl3 en forma gaseosa ambos, la entropía del primero es 353 joules sobre mol por Kelvin, y del segundo, que tiene nomás 3 cloros, es decir, una complejidad molecular menor porque tiene menos cantidad de átomos, vemos que su entropía absoluta en condiciones estándar es 311,7 joules sobre mol por Kelvin. Entonces aquí estamos viendo que esta mayor complejidad molecular me da una mayor entropía absoluta, igual con estas moléculas de acá. Y la complejidad molecular y la masa molecular desempeñan una función muy importante en la entropía cuando se comparan moléculas, como estamos viendo aquí. Obviamente también al incrementar aquí el número de átomos, tenemos mayor masa molecular, por lo tanto también mayor entropía. Y vamos a ver ejemplo ahora con la masa molecular. Por ejemplo, los gases usualmente tienen valores de entropía más altos cuando se comparan con moléculas de masa molecular similar. Vimos que la entropía va en orden creciente de sólidos, líquidos y gases. Entonces, si tenemos la misma sustancia, el gas va a tener mayor entropía que la sustancia sólida. Sin embargo, un sólido con mayor masa molecular y complejidad puede tener entropía mayor que un gas más simple. Un sólido de alta masa molecular y complejidad podría tener mayor entropía que un gas simple. Aún así, si el gas, por estar en forma de gas, tendería a tener mayor entropía, tenemos a veces que revisar si esa molécula de sólido es muy pesada, es muy masiva y es muy compleja, entonces esa complejidad y esa alta masa molecular podrían superar la entropía del gas simple, como vamos a ver en este ejemplo de la sacarosa sólida. Sacarosa sólida. La fórmula de la sacarosa sólida es C12H22O11. Esta está en forma sólida. Tiene una masa molecular igual a 342 gramos sobre mol y tiene una entropía absoluta igual a 392 joules sobre mol por Kelvin. Si lo comparamos con el PCl5 gaseoso, cuya masa molecular es igual a 208 gramos por mol y su entropía absoluta es igual a 353 joules sobre mol por Kelvin. Entonces, en este caso estamos viendo que esta alta complejidad de esta molécula de sacarosa, vean la cantidad de átomos que tenemos en la molécula, y su alta masa molecular superan la entropía que el PCl5 gaseoso, que por estar en estado gaseoso ya va a tener una alta entropía absoluta. En este caso, es un caso en el cual la alta complejidad y la alta masa molecular de un sólido superan a la entropía absoluta de un gas. Entonces es por eso que es importante también a veces considerar la masa molecular y la complejidad, no nomás
no nomás el estado de la sustancia, sino también su masa molecular y su complejidad van a tener influencia en si hay mayor o menor entropía. Ok, y ya para terminar este tema y aplicar estas reglas que acabamos de ver, vamos a resolver dos ejemplos. Que tenemos aquí. Entonces, ejemplo 15.17, vamos a predecir el signo del cambio de entropía del sistema. Entonces me dice, sin realizar cálculos, los cálculos ya los realizamos en el video pasado. Con los cálculos, obviamente, pues vamos a tener el valor exacto y obviamente también el signo del cambio de entropía. Pero sin realizar los cálculos, con las reglas que acabamos de ver, podemos predecir el signo de entropía de cada una de estas reacciones. Y es lo que vamos a hacer, predecir si el cambio de entropía será positivo o negativo en cada una de estas reacciones. Entonces, en la primera vemos que tenemos, recordemos que la primera ley por aplicar, la primera regla por aplicar es la de los moles gaseosos. Tenemos gas en ambos lados de la ecuación química balanceada. Tenemos 7 medios de mol más un mol, serían 9 medios de mol, por lo que es igual 4.5 mol de reactivos. Y luego reaccionan para formar 3 más 2, 5 mol de productos. 5 mol productos. Entonces, al final tenemos más que al principio. Hay un incremento en el número de moles. Entonces, debe haber un incremento. Lo voy a poner aquí. Incremento en número de moles gaseosos. Y por lo tanto, delta S del sistema debe ser mayor que 0, debe ser positiva. Hay un incremento de entropía. Incremento en el número de moles gaseosos, hay un incremento en entropía. Va a tener el cambio de entropía signo positivo en el inciso A. Vamos al inciso B. La primera regla, recuerden, es ver las moles gaseosos. Tenemos moles gaseosos de un lado y moles líquidos del otro. Entonces, tenemos 3 mol gaseoso de reactivo y pasa a 0 mol gaseoso de producto. Como vemos aquí, 3 moles gaseosos de reactivo y después ya no tenemos moles gaseosos. Por lo tanto, hay una disminución en el número de moles gaseosos. Entonces, va a haber una disminución en la entropía del sistema. Delta S va a ser menor que 0, va a tener signo negativo, porque estamos pasando de gas a líquido. También lo podemos ver así, con esa otra regla. Si pasamos en el sentido de gas a líquido, hay disminución en la entropía. Ok, y pasamos al inciso C. Primero checamos los moles gaseosos. Tenemos 6 moles gaseosos y 6 moles gaseosos. 6 mol gas reactivo y 6 mol gas producto. Entonces, como tengo 6 y 6, esa regla de los moles gaseosos no me ayuda a predecir el signo. Hay que checar qué más información tengo. Tenemos un mol sólido en los reactivos y 6 moles gaseosos en los reactivos. Y tengo en los productos 6 moles gaseosos y 6 moles líquidos. Entonces, para empezar, hay mayor cantidad de partículas en los reactivos. Tengo un incremento de partículas. Esto me tendría que dar delta S positivo, porque aquí tengo 1 y 6, 7 moles, y acá tengo 6 y 6, 12 moles. Y además de eso, hay un cambio tengo sólido acá, bueno, los de gases y gases ya vimos que son iguales, no los puedo considerar, pero tengo un cambio de sólido a líquido,
eso también va en la dirección de mayor entropía. Y entonces al final, debido a este incremento de partículas y debido a que voy de sólido a líquido, voy a predecir que hay un incremento de entropía del sistema. El cambio de entropía es positivo para la tercera reacción. Entonces, bueno, así en este ejemplo, pues ya vimos cómo predecir el signo de el cambio de entropía de la reacción. Entonces, bastante sencillo aplicar estas leyes, bueno, no leyes, estas reglas cualitativas y podemos calcular, bueno, no calcular, podemos predecir qué signo va a tener el cambio de entropía. Y siguiendo con esto de aplicar las reglas que acabamos de ver, vamos ahora a ver este ejemplo de predicción del orden de la entropía absoluta. Aquí tenemos algunos compuestos y tenemos que ordenarlos de acuerdo a su entropía absoluta, de menor entropía a mayor entropía. Entonces aquí me dice, ordene cada grupo de sustancias según el incremento de su entropía absoluta. Y dice, ofrezca razones del orden que predijo. Y bueno, esto si quisiéramos podríamos revisarlo verificando con eh, las tablas del apéndice K del libro de los valores de entropía absoluta. Podríamos checar para ver si no nos equivocamos. Entonces, primero tengo mercurio líquido, mercurio sólido y mercurio gaseoso. Entonces, ya sé que esto va con el orden de acuerdo a los cambios de estado desde sólido a gas. Entonces, el que tiene menor entropía es el sólido. Luego le sigue el líquido. Luego le seguiría el gaseoso. Las razones sería que para la misma sustancia, el incremento de entropía sigue el orden sólido, líquido, gaseoso. Esa sería la razón con la que justificamos este orden. Hg sólido, menor entropía que Hg líquido, menor entropía que Hg gas. Hg gas es el que tiene mayor entropía. Y estamos siguiendo la regla que me dice que para la misma sustancia, el sólido tiene menor entropía que el líquido y el líquido tiene menor entropía que el gas. Ese sería el primero. Segundo inciso. Eh, Segundo inciso, voy a utilizar la regla que me dice que la entropía aumenta con la complejidad molecular. Entonces, voy a empezar con el que tiene menor complejidad, que es el que tiene menor entropía absoluta, es el CH4 gas. Vemos que todos están en forma gaseosa. Entonces, por el estado no me tengo que preocupar ahorita, solo por la complejidad molecular. CH4 gas. La siguiente molécula tiene los mismos átomos de carbono e hidrógeno, pero con mayor número, por lo tanto mayor complejidad. ¿Cuál es el que le sigue en complejidad? Pues el que le sigue en número de átomos. 2 más 6, tengo 8 átomos, el otro es 3 más 8, 11. Entonces el que sigue es C2H6 gaseoso y el que tiene mayor complejidad es C3H8 gaseoso. Y ese sería el orden de estos compuestos en orden de incremento de su entropía absoluta. Este tiene mayor entropía absoluta que el primero. La regla que estoy utilizando, que hay que mencionarlo, es la de la complejidad molecular. A mayor complejidad molecular, mayor entropía. Y el inciso C, tengo dos sustancias parecidas. Entonces, como son parecidas, las dos son sólidas, voy a revisar la masa molecular de cada una de ellas. En la tabla periódica busco la masa atómica de cada uno de los átomos y voy a revisar las masas moleculares. Masa molecular de CaS es igual a la masa molecular del calcio es 40 y la del azufre es 32. La suma de esto me da 72 gramos por mol y la masa molecular del CaO es igual a 40 y la del oxígeno es 16 y la suma de esto me da 56 gramos sobre mol. Entonces la regla me dice que
a mayor masa molecular, mayor entropía absoluta. Entonces, CaO sólido tiene menor entropía que CaS, perdón, sólido. Y la regla que estoy usando es que la entropía absoluta aumenta con el aumento de masa molecular. Este tiene mayor masa molecular, por lo tanto mayor entropía absoluta. Después de haber resuelto el ejemplo 15-18, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 98 de una tarea que va a estar ahí posteriormente. Y después de haber resuelto el ejemplo 15-17, este del que estaba del otro lado, deberían ser capaces de resolver el ejercicio número 100 de una tarea que estará posteriormente ahí en el Classroom. Entonces, esos ejercicios se corresponden con estos ejemplos para que pongan atención. Ok. Bueno, con esto terminamos este tema de entropía y cambio de entropía. Y en el siguiente video comenzamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica, que también tiene que ver con esto de la entropía. Por lo pronto terminamos este video aquí.